¿Cuál es el propósito de su visita a México? Hacer conocer parte de la tecnología israelí, específicamente en el tema de post cosecha, para tratar de estimular o de favorecer la llegada de profesionales o productores mexicanos a una exposición que va a tener lugar en Tel Aviv a fines del mes de abril. Hoy empezamos con el programa. Vino por toda esta semana, hoy es el primer día, el lunes, donde a la mañana tuvimos un evento, un desayuno con una organización como Exporta, Consejo Mexicano de Exportadores Agropecuarios, y que representa así las personas que están exportando, que quieren exportar, ¿sí?, a Estados Unidos o algunos a Japón, etc. Ahora estamos con Higo y con los medios aquí tan gentiles para venir, para que llegue a toda la comunidad y a todo México. Mañana, todo el día estamos en Campeche. Volamos a la mañana y volvemos en el último vuelo, y ahí nos espera un evento organizado por el gobierno del estado de Campeche, junto con la delegación de Zagarpa, de la Secretaría de Agricultura, y a través de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria de México. Una red interesante que hay, y están invitados, acabo de hablar por teléfono para confirmar, unos cientos de productores grandes y medianos y pequeños que van a venir junto con funcionarios de la zona. El miércoles estamos grabando un programa a la mañana con Astral TV, que es televisión por internet, para que llegue después. Lo vamos a subir de tal manera que ese link va a estar también para Israel y para México a disposición en el horario que quieran. A la tarde estamos en el Senado de la República, una sesión especial del Senado con la conferencia del ingeniero Chalupovich, donde va a estar ahí la excelentísima embajadora Ródica Radian Gordon, también ahí presentes. Y el jueves nos vamos a Puebla. En Puebla vamos ahí a comer, y luego un evento a las 5 de la tarde en la Secretaría, en la delegación de Zagarpa en Puebla, con el Consejo Nacional Agropecuario Estatal, con los sistemas productores de hortalizas y de frutas de Puebla y de la zona. Vienen también gente de los alrededores, también de Veracruz, de Oaxaca, de Hidalgo, de Tlaxcala y de Morelos. Participa ahí también invitados el FIRA, Banco de México y la Financiera Nacional de Desarrollo. Y el viernes con el colega de investigación, con el INIFAP, en el Colpos, en el colegio postgraduado en Texcoco, donde está Chapingo, la universidad, justamente con Colpos, INIFAP, Chapingo y el CIMIT, el Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Ahí ya un evento con investigadores paralelos al investigador. Bueno, esa es toda la semana. ¿Cuál es la relación de Israel con las autoridades en agricultura de México? Mira, hay una muy buena relación entre Israel y México a nivel de agricultura, también de otros temas, pero el tema que me ocupa ahora, que nos ocupa ambos, hay una buena relación, tanto oficial como tanto particular, con empresarios, con tecnologías, con productos, etcétera. Hay muchas empresas israelíes que están acá en México con equipos para la producción agropecuaria, y con la producción el secretario estuvo en noviembre pasado, estuvo en Israel, el secretario licenciado Enrique Martínez y Martínez, y ahora fue invitado personalmente por el ministro de Agricultura de Israel a venir a la delegación encabezando de Agritech, que es la exposición es a fines de abril, y estamos organizando justamente más o menos del 25 de abril al 3 de mayo, en esa semana, una visita oficial a Israel con todos los mexicanos que se quieran. ¿Y va a venir?
El secretario ya estuvo y no sé, tiene que responder, esperamos que sí, pero él sería la cabeza de un lugar donde nos interesan también junto con él los empresarios, funcionarios, técnicos, productores que vengan a Israel. Por ese motivo lo trajimos acá para poner el ingeniero Chalupovich, ya que la Expo en Israel, el tema central es post cosecha. Y el mejor experto en temas de post cosecha que existe en Israel, uno es acá el ingeniero Daniel Chalupovich, que vino acá en todos esos eventos que nombré a dar su conferencia, que la idea es demostrar lo que hay en ese tema en Israel, para motivarlos, como dijo, a que vengan a la Expo. ¿Y cuál es la participación de América Latina en Agritech? De todos, generalmente vienen de todos. Yo, es la quinta exposición que estoy trabajando, ahora desde México, pero durante las otras 4 Agritech, que es una vez cada 3 años, así que ya hace 15 años que estoy organizando las visitas oficiales que vienen a Agritech de todo el mundo. Y América Latina tiene un peso interesantísimo. Antes pasaba por China o por India, etcétera, grandes países que vinieran, y yo pienso que hoy en día, no solamente por Agritech, sino en forma general, gran parte de la respuesta al mundo de la necesidad de alimento en el año 2050, cuando seamos 9 o 10 mil millones de personas, viene de América Latina. América Latina, sí, toda América Latina, y si es latina desde México hasta la Argentina, tiene un gran potencial todavía no utilizado a fondo, como México da para mucho más, para producir esos alimentos. Pero yo porque quiero pasar acá al ingeniero, esos alimentos los estamos produciendo y se pierde muchísimo en post cosecha. Entonces, para eso lo trajimos, para que justamente ese tema sea el tema central así de la práctica. Fundamentalmente, las charlas están centradas en tratar de analizar los distintos puntos de la cadena de comercialización y ver cuáles son las cuestiones flojas, las cuestiones, los puntos críticos, digamos, de cada uno de esos eslabones, donde en cada uno de esos eslabones tenemos pérdidas y debemos tratar de evaluar por qué ocurren esas pérdidas y de qué manera nosotros, a través de la aplicación de tecnología de post cosecha, podemos llegar a solucionar esas pérdidas. Esas pérdidas significa pérdida para el productor, que en definitiva es el que paga el precio, y por otro lado también paga el precio el consumidor, ya que evidentemente la carga de esa pérdida del 20, 30, 40, hasta 50%, alguien tiene que hacerse cargo de ese costo económico. Por otro lado, nosotros a nivel macro, a nivel global, como dijo anteriormente Marcelo, debemos de alguna manera tratar de adelantarnos a lo que puede ocurrir en el año 2050, cuando haya que alimentar un 33% más de habitantes. 33% más de habitantes. Y yo lo voy a ver eso en el 2050. Si Dios quiere, sí, si Dios quiere. Y el tema es no solamente abocarnos a, digamos, disminuir, reducir las pérdidas, sino también aumentar por otro lado la producción a través de la incorporación de zonas marginales o a través de la utilización de variedades que nos den mayor rendimiento, y por otro lado también mejorar la distribución de los alimentos a nivel mundial, que eso ya es una decisión política. O sea, nosotros tenemos que pensar a futuro
juntamente con este tema que yo voy a exponer, que es el tema de post cosecha, dar soluciones a lo que puede ocurrir de acá a unos pocos años más. ¿Va a alcanzar la comida en 2050 con el crecimiento de la población? Por un lado, va a alcanzar la comida si nosotros somos más, ¿cómo se dice? Precavidos. Y tomamos conciencia, ya que hoy en día en la actualidad se está botando 1.300 millones de toneladas de alimentos por año. O sea, esos alimentos que se botan al año es por entre otras cosas, por pérdidas, pero hay otros motivos como, por ejemplo, el elevado requisito de calidad por algunas empresas compradoras, donde establecen normas en las cuales el productor no puede llegar a esas condiciones de calidad, y en muchos casos la producción queda a campo. Nosotros debemos, por otro lado, estimular o tomar conciencia en la gente de disminuir el derroche por abundancia, ya sea a nivel personal como a nivel de hoteles, restaurantes, supermercados, donde diariamente se bota miles de toneladas de producto que rutinariamente se tira, pero que podría servir para alimentar gente de bajos recursos. Sí. No, yo quería contestar esa pregunta que hiciste sobre los alimentos desde otro punto de vista. Hacia fines del 1800, del siglo XIX, 1890, etcétera, hubo la misma pregunta. Era un proceso que la gente abandonaba el campo en Europa y se iba a las máquinas de vapor para hacer textiles en Inglaterra. Y entonces la gente decía, momento, todos los productores vienen, va a haber más gente alimentar con menos que produce. ¿Qué va a pasar con el alimento del mundo? Y ahí el mundo siguió funcionando, hubo alimentos y la respuesta es tecnología. Entonces empezaron a surgir tecnologías de ese momento para poder alimentar que menos personas hagan más. Y eso hoy en día sigue la misma pregunta y la misma respuesta. Sí, vamos a hacer 10 millones, yo no estoy preocupado de eso. Estoy preocupado por la distribución. Es decir, va a haber gente como yo, gorditos, que comen mucho y otros que no tienen. Ese es un problema. Pero que la tecnología nos va a permitir tener las calorías suficientes o la alimentación para todo el mundo, es verdad. La respuesta es tecnología. Y por eso esa tecnología surge de la investigación. Es decir, le preguntamos, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos más? ¿Cómo hacemos mejor? ¿Cómo bajamos costos de producción? ¿Cómo podemos hacer? Le preguntamos a la investigación. Eso es lo que tiene Israel de bueno. Una unión muy grande entre investigación y empresa. O sea, la respuesta está en la ciencia. Está en la ciencia, en el conocimiento que traduce eso en tecnologías para que hagamos las cosas mejor. Por ejemplo, para que ese 40-50% que se desperdicie no se desperdicie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, y ellos están investigando, ¿sí? Muchos aspectos, hay muchos que se traducen en tecnologías, otros va a haber que seguir investigando. Pero pienso que esa es la gran ventaja y el gran mensaje que tenemos ahí en Israel, de la unión que hay entre la industria con la investigación. Entonces no nos asusta, al contrario, sabemos los industriales, los comerciantes, los que hacemos negocios, que no sabemos nada y que tenemos que preguntar al que sabe. Y el que sabe de que tiene que averiguar algo que se traduzca en un método, en un conocimiento, en una tecnología que ayude a solucionar un problema. Eso es la gran unión esa que hay en Israel, que la vemos. Yo pienso que es una de las grandes fortalezas que tenemos frente a otros países y otras tecnologías, ¿no? Investigación con empresa. Para no bajar los precios hay mucha cosecha, tiran parte para que siga. Bueno, eso
Eso es otro de los ítems a tener en cuenta en cuanto al derroche. O sea, esa producción podría ser derivada a la industria o podría tener otra solución, no simplemente tirarla y bajar la oferta de esa manera. Eso se da realmente a nivel local. Yo tengo entendido en España es común, sobre todo con el tema del tomate, pero no es un problema global que pueda afectar a todo el mundo. Son temas entra la ética también en la producción, pero no podemos exigirle solamente al productor que sea el ético, que no tire, etcétera. Cuando él está haciendo su negocio, por ahí es tirar y por eso gana, es un problema que hay que solucionar con políticas públicas y con ética de todos lados. No, pero, sí. Sí, pero por ejemplo, quiero decir, hay ética también del consumidor. ¿Sí? ¿Por qué no le pedimos al consumidor que lo que tira, porque el pepino ya está flojo, se lo dé también a un pobre? Es decir, un momento, acá es un tema, sí, de distribución de la alimentación y ojalá que le llegara a todos de alguna manera y jugar con esos componentes. Pero acá la responsabilidad es de todo, es del productor, es del comerciante, es del supermercado, es del consumidor, es del gobierno que hace regulaciones. La pregunta así del dumping o de tirar por precios, eso, vuelvo a decir, es un tema más de ética, ¿sí? Pero que no podemos solamente exigirle a un lado de la cadena al productor, que es el más débil. Entonces, como ahora... Ocurre también muchas veces que el productor no puede levantar la cosecha porque el comprador le exige una calidad que no está de acuerdo a lo que él obtuvo a nivel de campo. Entonces eso sí ocurre muchas veces, dada que las exigencias, los requisitos de los compradores cada vez son más respecto a calidad, y calidad significa no solamente un producto de buena apariencia, sino también a veces los compradores exigen valores organolépticos, por ejemplo de sabor o de aroma, en los cuales el productor en sí no tiene cómo llegar. Te podría preguntar a ti o a tus asesores en el sistema del Instituto Vulcani que me ayuden. Probablemente surgiría una investigación, o es así que surge. Yo como productor tengo que aportar dinero para la investigación. Eso que tú dijiste acá lo quiero dejar claro porque ese es un tema interesante también de cómo funciona en Israel. Claro, mucha gente que viene del exterior se sorprende, sí, que nosotros investigamos a pedido. O sea, a pedido para solucionar problemas específicos. Por eso muchas veces vienen empresas que están interesadas en desarrollar un producto y necesitan de la capacidad técnica o de los instrumentos que nosotros contamos en el departamento, y por lo tanto ha ocurrido muchas veces que nosotros somos socios en el desarrollo de un producto en el cual luego de la venta nosotros recibimos royalties, o bien a través de asociaciones de productores que tienen problemas para exportar, pero nuestro trabajo es fundamentalmente a pedido para solucionar problemas o desarrollar productos. Sin embargo, estamos pensando ya en el año 2050. Sí. Podemos decir que la solución para la alimentación del mundo en el 2050 puede venir desde Israel, puede venir de Israel. Nosotros podemos llegar a aportar no solamente tecnología, sino también conciencia. A veces por ahí yo he escuchado varias veces comentarios apocalípticos que nos hablan que de aquí a unos 30 años la población va a descender porque no va a haber suficiente alimento. Yo creo, así como dijo Marcelo, que antes de la revolución industrial también la gente pensó que
y va a haber un proceso irreversible ante el cambio. Yo creo que aquí tenemos que tomar el tema desde un punto de vista racional y tratar de investigar y llegar a los conocimientos para evitar justamente los problemas que a través de informes de la FAO nosotros sabemos que pueden llegar a ocurrir. En Israel se está investigando, por ejemplo, producción con agua salada. No solamente desalinizada, que ya es un proceso interesante, sino con agua salada. Y los investigadores también en Israel abrieron los libros de hace 4000 años, cómo hacían los antiguos habitantes, ¿sí?, que estaban en esa zona para producir. No había riego por goteo ni nada, y estaban en el desierto en los nabateos, etc. Y reproduciendo. Hoy en día, con las técnicas modernas, hemos hecho, por ejemplo, tomates con agua salada. ¿Y salen salados? No, salen más dulces, porque la reacción de la planta, el estrés que recibe la planta por la salinidad, reacciona con un fruto con más grado con más azúcares. Entonces estamos viendo, es un problema de la salinidad, cómo regamos, cómo la aportamos, porque la sal produce un problema así en las raíces que no permite el paso del agua. Bueno, es una cuestión técnica. Si en el momento que todo esto se lleve, ya está hecho, y se lleve a niveles comerciales, yo pienso que ahí se acabó el hambre en el mundo. El agua salada es infinita. Entonces, ese es un gran aporte hacia eso. Segundo, que escuché ahora, sabía también de tu conferencia, Daniel. Dijiste que en el año, en el 2000, en el 1950, un productor producía para 12 personas y hoy en día produce para más de 120. Es decir, la misma persona, ¿sí?, está produciendo para que coman 120 y en el futuro la misma persona va a producir para que coman 200. Es decir, que el 0.5%, el 0.5% de la población de un país va a alimentar a todos. Es decir, en personas ya estamos solucionando el tema. En agua estamos solucionando. Sí, en tierras. Referido a agua y tierra, que son los dos recursos digamos restringidos que hay en Israel, limitantes, sí. Ahí está. Por ejemplo, hoy en día más de la mitad de la agricultura se riega con aguas servidas y tratadas. En Israel. Ciudades, aguas cloacales tratadas, cosa que hasta hace unos años atrás era impensable. O sea, eso es por una cuestión de necesidad, por una cuestión de obtener agua o de aprovechar el agua, ya sea como él mencionó, agua salina, por ejemplo, para producir melones o tomate, o aguas tratadas para regar montefrutales, por ejemplo, o agua desalinizada, por ejemplo, que es mucho más barata que el agua potable que llega a través de fuentes naturales. A veces es más barata el agua desalinizada, regar, y bueno, de esa manera nosotros el tema de la restricción del agua hemos encontrado respuestas, como también en el tema de la falta de tierras, ya que Israel solamente el 20% de las tierras son cultivables. A través de la solución del levantamiento, por ejemplo, de invernaderos, de la producción bajo cubierta, nosotros nos independizamos del tema de las tierras y del clima y del agua. Nosotros utilizamos una agricultura protegida y de esa manera también llegamos a solucionar un problema que hasta hace unos 50, 60 años en la creación del Estado de Israel era un problema crítico. Yo creo, por otro lado, yo creo que ya Shimon Peres habló mucho sobre esto, tratando de explicar del por qué por ejemplo, Israel se ha convertido en una potencia mundial, no solo en el tema agrícola, sino también en high-tech, en nanotecnología, y eso fundamentalmente por la adversidad, porque las cosas no son fáciles.
Entonces, ante la adversidad, uno toma el desafío de ser más ingenioso. Lo ves acá muy bien en México, ¿eh? Tú todavía no conoces, pero por decir, vos tenés el México del norte, que es muy parecido a nuestro clima semiárido, rústico o semidesértico, que si no trabaja, si no es adversidad, y eso es la gente, y es el lugar más económicamente rentable, con las grandes empresas, con la gran economía, donde la gente vive mucho mejor que en el sur, que es el trópico, donde tienes de todo, donde estás sentado y puedes tener tu plátano, tu aguacate, tu pescado, etcétera, y ahí hay una pobreza más concentrada. Entonces parece ser de que esa adversidad de Israel hizo que tengamos que luchar contra las cosas que no recibimos de la naturaleza y hacerlas a nivel de tecnologías. ¿Y qué le puede enseñar Israel a México en el tema, por ejemplo? Yo pienso de que ambos países podemos enseñar y aprender muchísimo uno del otro. Primero, todo lo que está hablando acá el ingeniero, es decir, todo ese pensamiento traducido en esas tecnologías que aquí ya se usan. Es decir, nosotros en los años 60 descubrimos el riego por goteo, ahora ya está acá el riego por goteo y ya con empresas y con tecnología mexicana, etc. Los invernaderos hace 2 años también, sí, ya están. Es decir, fuimos, digamos, nosotros primeros en tecnologías que luego se convirtieron en tecnologías mundiales. Esas dos que está diciendo. Lo mismo está pasando, y yo lo veo hoy en día, en temas de semillas, en temas de biotecnología, de nanotecnología, en temas de post cosecha. Todos esos temas que algún día, de aquí a 50 años, cuando se van a ser ya muy vox populi. Bueno, aquí también hay que recordar de que esos invernaderos que aquí son de primera y que permiten a México exportar, ser un gran exportador, la 13ª economía del mundo, estamos hablando con un país grande, es tecnología que fue creada en Israel por esa necesidad. Y el riego por goteo, sí, también. Entonces, yo pienso de que Israel se adelantó, y nos adelantamos en algunas cosas por necesidad, no por otro motivo. Entonces, ahora con el tema de la post cosecha, que coincide con que el mundo está preocupado. Está preocupado qué va a hacer con la alimentación, y la FAO dice, se pierde mucho. Y es verdad, es decir, si hay productores que están escuchando, saben que nos cuesta mucho conseguir 1 kilo más de algo para que después se pierda el 40%, el 50%. Es decir, es una incongruencia. Por eso es el gran tema ahora, que es nuevamente tecnología que proviene de conocimiento y de investigación. Pero ¿qué cosa trae para México en tratamiento de post cosecha? Simplemente conocer que el productor evalúe por sí mismo y que conozca cuáles son sus puntos débiles. En el momento en que el productor conozca los puntos débiles, él tiene que saber qué tipo de tecnología aplicar, ya sea tecnología a nivel de la cosecha misma, a través de la mecanización, a través del uso de envases adecuados, a través de conservar el producto a temperaturas óptimas, el uso, por ejemplo, de bolsas que generan lo que se llama atmósfera modificada, que prolongan la vida útil del producto, conservar con atmósfera controlada, donde nosotros dentro de una cámara de frío podemos llegar a modificar también la composición atmosférica y de esa manera reducir la actividad metabólica del producto a conservar, y de esa manera nosotros, en lugar de conservar el producto por pocas semanas, lo podemos conservar por meses. Primeramente, el productor debe conocer los puntos a solucionar, y la tecnología está dispuesta, está disponible. ¿Ustedes traen a la carta para cada problema? Mejor que eso, los invitamos a venir a Gritech y vengan a ver la carta ya. Es decir, el menú a disposición, sí, todo. Ahí van a estar, justamente en esos 2 o 3 días de exposición, se reúnen todas esas empresas que están dando tecnologías
del tema de post cosecha. ¿Qué dijo? Bolsas especiales, equipos, sensores, frío, diferenciaciones entre un producto y otro. Hay mucho lo que hacer. La ciencia acá es muy grande y las respuestas son muy variadas. Tal es así, para los que escuchan, que la misma bolsita que me sirve para un brócoli no es la misma bolsita que me sirve para un espárrago. Y entonces no es solamente agarrar y decir, el plástico lo pongo. No. Entonces, si queremos llegar con esa calidad, con esas cuestiones, tenemos que buscar la solución. Y esas tecnologías son las que queremos invitar primero que vengan a ver. Y ojalá se animen, ¿sí?, gente de la comunidad, sí, y otros a hacer acuerdos y atraer eso esa de hablar de cambiar el metabolismo Sí. de la planta, de su crecimiento, de su envejecimiento. Restringir el envejecimiento. O sea, restringir, sí, eso está... Que es un proceso... Eso es algo que la verdad yo no había escuchado. Es un proceso inevitable, o sea, la senescencia, el envejecimiento de un producto es algo que va a ocurrir, ¿no? Porque está determinado en el material genético, la vida, el crecimiento, el desarrollo y finalmente la muerte. Lo mismo pasa en los seres humanos como en los vegetales. Nosotros podemos, a través de técnicas como dijimos, el cambio de la composición atmosférica, el uso de frío u otro tipo de técnicas, podemos restringir la actividad metabólica y evitar que se descomponga más fácilmente. De esa manera nosotros podemos llegar con un producto de mejor calidad o podemos llegar con un producto a mercados más lejanos, por ejemplo, o sea que el producto nos dura más. Entonces podemos llegar a mercados no convencionales, donde evidentemente nos pueden llegar a pagar precios superiores a los que nosotros estamos acostumbrados en los mercados americanos o europeos. ¿No se sacrifica en sabor o en calidad al hacer eso? Sí. Por eso, no sé si comenté el tema de calidad, no solamente consideramos el tema del aspecto, sino también el sabor y el aroma, que hoy en día son requisitos que grandes cadenas compradoras, por ejemplo en Europa, Marks Spencer, Sainsbury, exigen un perfil de aroma. Por ejemplo, en el caso de hierbas frescas, nos exigen un perfil de aromas que nosotros aseguramos que ese producto va a tener en el momento de la venta. Entonces me aconsejás que todas las noches duerman en el refri. Probá. Bueno, Por ahí llegan al 2050. está bien.